Como sabemos, una transformación lineal es de hecho una función. Y como cualquier función, puede ser inyectiva, suprayectiva o más aún, puede ser biyectiva. En esta ocasión vamos a revisar una condición que resulta necesaria y suficiente para concluir que una transformación lineal es inyectiva. Pero antes de abordar el teorema, vamos a recordar el concepto de núcleo o kernel de una transformación. El núcleo de una transformación es el conjunto de vectores que hay en el dominio que bajo la transformación van al vector 0. Recuerda que en el dominio el vector 0 siempre va a dar al vector 0 del contradominio. Pero podría ser que hubiera más vectores que bajo la transformación fueran al vector 0 del contradominio. Todos estos vectores son lo que formarían el núcleo de la transformación lineal. Ahora sí, vamos a revisar el teorema que nos concierne. El teorema dice lo siguiente. Dada una transformación lineal, se van a satisfacer dos cosas. Primero, la transformación va a ser inyectiva si y solo si su núcleo consta solamente del vector 0. Es decir, fuera de este vector, ningún otro va a dar al vector 0 en el contradominio. Y por otro lado, en el inciso B, nos dice que, dados dos vectores, uno en el dominio y otro en el contradominio, se van a relacionar de esta manera, es decir, el segundo será la imagen del primero, si y solo si la preimagen del vector W es el conjunto formado por el vector V más el conjunto nulo de la transformación. Revisemos entonces la demostración del teorema. Revisemos la demostración del inciso A. El inciso A es una equivalencia entre dos proposiciones. Por ello, vamos a hacer dos casos en la demostración. En el primero, vamos a considerar que T es inyectiva y vamos a concluir que el núcleo de T solo está conformada por el vector 0. Y en el segundo caso, vamos a considerar que el núcleo de T está conformado solo por el vector 0 y vamos a concluir que la transformación es inyectiva. Empezamos entonces asumiendo que T es inyectiva. Ahora vamos a concluir que el núcleo de T solo tiene el vector 0. Como no lo sabemos, vamos a empezar diciendo que tomamos un vector en el núcleo de T. Tomemos un vector, no sabemos quién es. Vamos a concluir que ese vector es necesariamente el vector 0. Bien, por otro lado, también el vector 0 pues está en el núcleo de T. Así que podemos aplicar la transformación tanto al vector V como al vector 0. Pero ambos, tanto V como el 0, están en el núcleo. ¿Qué significa esto? Muy bien. Que la transformación los envía ambos al vector 0. Del contradominio, claro. Entonces, la imagen de estos dos vectores es la misma. Pero ¿qué sabíamos de la transformación T? Muy bien. T es inyectiva. Y eso significa que cuando la imagen es la misma, es porque de hecho los vectores son iguales. Y así podríamos terminar el primer caso del inciso A. Ahora consideremos que el núcleo de la transformación solo tiene el vector 0. Y vamos a demostrar que en realidad la transformación tiene que ser inyectiva. Como la mayoría de las veces, vamos a tomar dos vectores, vamos a suponer que sus imágenes son iguales y debemos demostrar que en realidad los dos vectores son iguales. Bien, entonces dos vectores tales que sus imágenes son iguales.
¿Qué hacemos ahora? Recuerda que t es lineal y recuerda que el núcleo de t solo tiene al vector 0. ¿Qué se te ocurre hacer aquí? Dada esta igualdad, ¿qué se te ocurre hacer? Muy bien, vamos a restar esas dos imágenes. ¿Cuál debe ser el resultado de esa resta? Exactamente, el vector 0. Y te decía, t es lineal. Entonces, esta resta de imágenes se puede ver como la transformación de la resta de los vectores. Esto se puede escribir así. Y esto pues seguiría siendo el vector 0. ¿Qué estamos diciendo aquí? En efecto, lo que estamos diciendo es que este vector en realidad debe de pertenecer al núcleo de t. ¿Por qué? Pues porque su imagen es el vector 0. Entonces, este vector está en el núcleo de t. ¿Ya te diste cuenta de lo que va a pasar? ¿Qué sabemos del núcleo de t? Lo único que hay en el núcleo de t es el vector 0. Entonces, este elemento, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser el vector 0. ¿Y qué se sigue de que esto tenga que ser el vector 0? Pues se sigue que los dos vectores en realidad son iguales. Y con eso concluimos que la transformación es inyectiva. Para demostrar el inciso B, hay que tomar en cuenta diferentes aspectos. Primero, como en el inciso A, esta es una equivalencia entre dos proposiciones. Por lo tanto, hay que considerar dos casos. Uno en que esta es la hipótesis y demostramos esta proposición, y otro en el que esta va a ser la hipótesis y vamos a demostrar esta proposición. En el primero de estos dos casos, que es considerar que t de b es igual a w, y vamos a demostrar que este conjunto es igual a este otro de acá, vamos a usar la doble contención. Es decir, vamos a demostrar que este conjunto está contenido en este de acá, y después vamos a demostrar que este conjunto está contenido en este de aquí. Por la doble contención se seguirá que estos dos conjuntos son iguales. Empezamos tomando un elemento en este conjunto. Debemos comprobar que este mismo elemento está en este otro conjunto. Pero antes, debemos entender bien quién es este conjunto de acá. ¿Qué significa un conjunto más otro conjunto visto dentro de un espacio vectorial? Cuando sumamos dos subconjuntos de un espacio vectorial, lo que estamos entendiendo es, me tomo un elemento de aquí, me tomo un elemento de acá y hago la suma de vectores. Recuerden que en un espacio vectorial está definida la suma de vectores. Entonces, la suma de estos dos conjuntos es todo lo que resulta de sumar un elemento de aquí más un elemento de acá. De manera que, si quiero comprobar que este elemento X está acá, lo debo de poder expresar como una suma de un elemento de este conjunto más otro elemento de este conjunto. Vamos a hacerlo. Tomemos en este caso b menos x. ¿En dónde está este elemento? Bueno, para empezar, b es un elemento del espacio vectorial V y x también es un elemento del espacio vectorial V. Entonces la resta es un elemento del espacio vectorial V. Hasta ahí está bien. ¿Pero qué más?
Observa que este elemento en realidad también es un elemento del núcleo de T. Calcula T de B menos X y date cuenta que eso te va a dar 0. Entonces, como este es un elemento que está en el núcleo de T y sabíamos que B está en este conjunto, podemos expresar B más B menos X. Esto es una suma de un elemento de este conjunto con un elemento de este conjunto. Es decir, esto de aquí está precisamente en este conjunto. ¿Y qué es esto? ¿Qué resulta de esta suma? Por lo tanto, el elemento X que nos tomamos de un principio en la preimagen de W, ahora lo podemos pensar como un elemento del conjunto de la derecha. Hemos demostrado así la primera contención. Ahora vamos a verificar que el conjunto B más núcleo de T está contenido en la preimagen del conjunto W, formado por el vector W. De la misma manera que hicimos acá arriba, vamos a tomarnos un elemento aquí y vamos a ver que este elemento está en este conjunto de acá. Si podemos lograr esto, por la doble contención, habremos demostrado que estos dos conjuntos son iguales. Como en el caso anterior, para esto tomemos un elemento en el primer conjunto. ¿Qué podemos decir si el elemento está en este conjunto? Pues podemos decir que este elemento Y se puede poner como una suma de un elemento de aquí más un elemento de acá. ¿Pero qué es lo único que hay aquí? Pues el vector B. Acá puede haber muchas cosas, vamos a pensar que hay un elemento N. Entonces, Y se puede poner así. Lo único que falta es verificar que T de Y en efecto es W. Porque en ese caso estaremos diciendo que Y está en la preimagen de W. Tú escribe T de Y como T de la suma de B más N. Luego usa la linealidad de T para separar esa suma. Y finalmente revisa quién es T de B y quién es T de N. Y te darás cuenta que el resultado final va a ser W. Así es como hemos demostrado entonces que estos dos conjuntos son iguales. Ahora revisemos la segunda parte de la demostración del inciso B. En este caso vamos a suponer que estos dos conjuntos son iguales y vamos a demostrar que T de B es W. Esta demostración es más breve que en el caso anterior. Tomemos entonces al vector B. Sabemos que este se puede escribir como B más 0. ¿Y qué ganamos con eso? Pues algo muy importante. Viéndolo así, entonces podemos decir que esto ya es un elemento del conjunto B más el núcleo de T. ¿Por qué? Pues porque es un vector que está aquí más otro vector que está acá. ¿Y qué sabemos de este conjunto? Que este conjunto es igual a la preimagen de W. Es decir, mi vector B está en la preimagen de W. Y eso por definición significa que si aplicamos T a este elemento, nos va a dar W. Y eso es precisamente lo que queríamos demostrar en el segundo caso del inciso B. De esta manera demostramos los dos incisos de este teorema.